Pero vamos a arrancar con la doctora Magdalena Madero. Y les voy a explicar por qué quería hablar con Malena. Malena tiene una especialidad en medicina interna del Tufts University Medical Center en Boston. Es jefa del departamento de nefrología del Instituto Nacional de Cardiología. Fue presidente del Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas. Ha publicado más de 80 artículos. Es miembro activo de la Academia Nacional de Medicina y es la editora internacional de la revista de alto impacto American Journal of Kidney Diseases. Es miembro del Comité Ejecutivo de Kidney Disease Improving Global Outcomes y es el chairman para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Nefrología. Y hoy quería hablar con Malena, que está obviamente en el interior de todo lo que está pasando con el sistema de salud, los doctores, las enfermeras, muy enterada de cómo está actualmente el sistema de salud y respondiendo a la situación de la pandemia que estamos viviendo, para que nos dé pues su apreciación de cómo están las cosas y cómo se pueden poner. ¿Cómo estás, Malé? Hola, Marta, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada, querida. Muchas gracias por la invitación, un honor para mí. Oye, platícanos cómo ves el panorama y qué sabes hasta hoy. Bueno, Marta, pues mira, hay mucho de lo que hablar, ¿no? Esta es una pandemia que nos ha tomado por sorpresa al mundo entero. Y la pandemia es la misma, pero los países y la capacidad de respuesta de cada uno es muy distinta. Y eso es, pues, algo en lo que yo me quisiera enfocar hoy. No es lo mismo enfrentar una pandemia en China, ¿no?, en donde en Wuhan prácticamente pudieron resolver el problema en 12 semanas, en países como en Europa, en donde no les ha ido tan bien, pero son países que conocemos, son desarrollados con un sistema de salud robusto, a enfrentar una crisis como esta en México. Y yo me quisiera regresar un poquito, Marta, porque a veces se nos olvida lo que ha pasado con el sistema de salud en nuestro país. Es decir, nunca hemos tenido un sistema de salud ideal, pero con esta nueva administración, la situación es aún más crítica. Hemos enfrentado, Marta, un recorte presupuestal muy significativo a nivel de salud, directamente a los institutos nacionales de salud. Los institutos nacionales de salud se consideran una de las grandes fuerzas en este país, representan la atención de excelencia a tercer nivel, la producción científica más importante del país, una gran parte de la formación de los recursos médicos, y ahí nos pegaron directamente. Hemos sufrido un desabasto jamás vivido en medicamentos y equipo de curación médica. Hemos tenido que importar medicamentos que antes se producían en nuestro país. Se creó de la noche a la mañana el INSABI sin un manual claro de operación, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que el Producto Interno Bruto destinado a salud es de los más bajos en el mundo. Tenemos un 3% comparado con países tipo Suecia o Alemania, que dedican un 9% de su Producto Interno Bruto. Entonces, quiero mencionar esto porque así, Marta, empezamos una pandemia histórica en estas condiciones. O sea, arrancamos muy mal, muy frágiles. Y quiero hacer una aclaración. Esta conversación que estamos teniendo con la doctora Malena Madero es totalmente apolítica, es una apreciación totalmente objetiva de lo que han vivido muchos doctores, y te agradezco, Male, la valentía de decirlo abiertamente. Hemos hablado con muchos doctores que nos reportan exactamente lo mismo que tú, pero que no han querido hablar públicamente de la situación. No es una apreciación subjetiva y personal y parcial de esta doctora o de cualquier otro doctor que ha vivido esto, porque creo que todos hemos visto en las noticias en meses recientes la situación de los niños con cáncer, la falta de medicamentos, la falta de atención en el IMSS, en el ISSSTE, cómo se posponen operaciones, cómo se posponen mastografías, cómo se posponen tratamientos muy serios y muy sensibles al tiempo. Entonces, quería hacer esa aclaración porque esto no es nuevo. Todos lo hemos vivido, y si cualquiera de ustedes conoce algún médico, alguna enfermera, algún director, subdirector, gerente, algún médico de cualquier estilo, de cualquier institución pública, yo creo que nos han repetido lo mismo, del recorte presupuestal, de la gran preocupación que existía, de la falta de insumos, de la falta de gente, del recorte en los ingresos a los médicos, en fin.
Quería hacer esta aclaración para continuar contigo, Malena. Adelante. Gracias, Marta. Entonces, bueno, pues así empezamos sin pandemia, ¿no? Y pues con pandemia, pues esto es aún más grave, ¿no? O sea, yo que lo vivo pre-pandemia, digamos, ¿no? Pues es un sistema de salud que no está fortalecido, ¿no? Tenemos un gasto en exceso de bolsillo, o lo que llaman out of pocket, falta de cobertura universal. Yo como nefrólogo, nuestros pacientes con terapia de sustitución renal no tienen acceso a cobertura de hemodiálisis o a la inmunosupresión para trasplante renal, es decir, si no son derechohabientes, esto no se les garantiza, ¿no? Y esta falta de inversión pública en el sistema de salud pues representa un gasto de bolsillo de hasta el 42%, es decir, por cada 10 pesos invertidos en salud de nuestra población paga 4 de su bolsa, ¿no? Y bueno, regresando a la pandemia, ¿no? Perdón que haga una pausa y un paréntesis porque esto es muy interesante. Tú eres nefróloga y para los que escuchan este término por primera vez, explícale a qué te dedicas y a qué te has enfrentado en los últimos meses en un país en donde ciertamente la diabetes, si algo afecta, son los riñones, y me imagino que has tenido muchas experiencias con respecto a eso. Pues mira, Marta, trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología, donde nuestros pacientes no tienen ningún tipo de derechohabiencia, de verdad hacemos milagros para poderlos trasplantar. Yo me dedico la nefrología es una especialidad que estudia las enfermedades de los riñones y en realidad pues es todo lo que tenga que ver con hipertensión, ácido base, electrolitos, trastornos y enfermedades de deterioro del funcionamiento del riñón, que es altamente prevalente en el país, ¿no? Tenemos hasta un 10% de pacientes en el país con enfermedad renal crónica. Si asumimos que quitando a los pacientes que tienen seguro social, el resto no tienen acceso a cobertura universal y mueren sin tener terapia de sustitución renal, pues esto es gravísimo y esto nosotros lo vemos todos los días. Nosotros tenemos una gran ventaja en donde nuestro instituto les provee a los pacientes trasplantados la inmunosupresión durante 6 meses, asumiendo que después los vamos a reincorporar a la sociedad, van a ser productivos, van a poder trabajar, tener acceso a ser derechohabientes y poder recibir la inmunosupresión por parte del Seguro Social. Pero de no ser así, pues estamos viendo muchos injertos que se pierden, trasplantes por no poder tener acceso a la inmunosupresión, que es una terapia costosísima. Estoy hablando de 15 a 20 mil pesos al mes para poder mantener bien un injerto renal o un trasplante. Ya, ok, continuemos con el tema de la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos con la pandemia? Necesitamos especialistas suficientes, intensivistas, internistas, anestesiólogos, para poder atender a estos pacientes. Y en realidad no tenemos suficientes especialistas en el país, ni tampoco tenemos una infraestructura para esto. Es decir, te voy a dar unos datos. Tenemos en México 1.5 camas de hospital por cada 1,000 habitantes. Esto es un déficit grave, pues la recomendación del organismo internacional de la OCDE es que tengamos por lo menos 5 unidades por cada 1,000 personas, ¿no? La capacidad instalada en el país de ventiladores es de 2.500 ventiladores. Yo entiendo que se ha hecho alguna concesión para compra de otros 2.500 ventiladores, pero en realidad 2.500 ventiladores en todo el país pues es lo que necesitaríamos solamente en la Ciudad de México para poder atender a esta pandemia. Y a ver, y corrígeme hablando de los ventiladores, si esto que leí es correcto. El tema de los ventiladores no solamente es tener el ventilador. Quien pone el ventilador es una persona altamente capacitada y con mucha experiencia en el tema. En este caso sería el anestesiólogo. Exacto. Y esto es algo que se estudia, para lo que uno se prepara y uno que necesita tener mucha experiencia, porque meterle un tubo en la garganta, en el esófago a una persona es sumamente complicado y hacerlo sin afectar toda esa área del paciente, etcétera, etcétera. Y claro, que no tenemos suficiente gente capacitada para poner ventiladores. O sea, una cuestión es el ventilador y la otra cosa es el procedimiento de la intubación orotraqueal. Entonces, esta intubación orotraqueal, por lo menos en nuestra institución, se ha designado solamente a los anestesiólogos, ¿no? Uh-huh. Pero yo te pongo este ejemplo. En realidad, no contamos con especialistas en el país porque
hay muchas escuelas de medicina que surgen sin ningún tipo de control, ¿no? De tal manera que solamente el 30% de los médicos puede acceder a realizar una especialidad médica en este país. El otro 70% son médicos generales que trabajan de manera independiente, son los que trabajan en las farmacias, ya que hay muy poquitas instancias gubernamentales las que contratan a médicos generales, ¿no? Entonces, quien debe estar al frente de los pacientes COVID son los anestesiólogos, los intensivistas que van a manejar los ventiladores, los neumólogos, los internistas, ¿no? Y de estos, repito, no tenemos suficientes. Entonces, empezando de ahí, tenemos que sumar cuántos de estos médicos especialistas van a contraer la infección y tendrán que estar fuera de circulación o estarán en contacto con algún paciente COVID y tendrán que estar en cuarentena, ¿no? Te pongo, por ejemplo, y esto no va a ser inherente a México, esto ha ocurrido en todos lados. En España, por ejemplo, el contagio ha implicado que de todos los casos COVID, el 14.4% son personal de salud, es decir, 12.500 se han contagiado siendo personal de salud. En Italia han muerto más de 100 médicos. En Estados Unidos el porcentaje de contagios en el personal de salud oscila entre el 15 y el 30%, ¿no? Entonces, si asumimos que esto pasara en México, vamos a perder gran parte de la fuerza laboral. Entonces, pues de ahí tenemos un problema, ¿no? Y la otra cosa es... ¿Cuántos somos? ¿Qué opinas de las cifras, Malena? De las cifras, hoy tenemos que son más o menos 5,014 casos confirmados. Sí. Bueno, acuérdate que el modelo que estamos haciendo nosotros de prueba es un modelo distinto, es un modelo centinela. Obviamente tenemos la cantidad de pruebas por millón de habitantes de las menores del mundo, ¿no? Entonces, pues estos casos los tienes que multiplicar por 10, si quieres. A mí me suena como razonable, ¿no? Uh-huh. Pero te voy a poner un ejemplo. Estamos haciendo nosotros 284 pruebas por cada millón de habitantes. En Estados Unidos están haciendo 9,000 pruebas por cada millón de habitantes. En Suiza, 23,000 pruebas por cada millón de habitantes. En Islandia, 85,000 pruebas por cada millón de habitantes. Entonces, pues tú dime, ¿no? Y las muertes que están reportadas, pues son muertes reportadas de casos confirmados, pero se están muriendo muchos pacientes que en donde no hemos confirmado el diagnóstico de COVID, pero pues a todas leguas vemos que esto es COVID, ¿no? Claro. Entonces, no sé... Eso que se hablaba en un principio, ¿no? Todos los casos de neumonía atípica, que el acta de defunción decía neumonía atípica, pero que tenían todos los síntomas de coronavirus. Y aparte, justamente ayer hablábamos sobre el tema de que es probable que haya falsos negativos. O sea, que puedes hacerte la prueba con todos los síntomas y que salga negativa. Hasta un 10%, ¿no? Marta. Exacto. Bien. Te sigo escuchando, Malena. Pues mira, las cuestiones aquí es que yo veo es qué oportunidades tenemos en México respecto a lo que ya ha pasado en otros países, ¿no? O sea, porque estamos viendo esta ola venir pues, desde hace 4 semanas, ¿no? Aquí yo he creído que es como el examen que vas a presentar en donde te están diciendo lo que te van a preguntar y te dan las respuestas y a la hora que lo presentas, pues no te va tan bien, ¿no? Claro. Y no sé por qué por alguna razón pensamos que esto no sería tan grave en México. Pensamos que la vacuna contra la tuberculosis nos podría apoyar, que la temperatura, sí, que el calor, que somos la raza de bronce, etcétera, ¿no? 1000 razones por las cuales no llegaría la pandemia tan duro, ¿no? Pero pues estamos viendo que esto no es así, ¿no? Regresemos al tema de la falta de médicos. Yo recuerdo que en octubre del 2019 López Obrador, el gobierno, admitió un déficit de más de 123,000 médicos en el país. Y esto es hace pocos meses. Claro, claro. Ahora, tenemos también otro problemón que es el personal de los sindicatos en este país. Hay una sobreprotección de los sindicatos a los trabajadores que en parte es justificado, Marta, pero en parte no lo es, ¿no? Y gran parte de nuestro problema es que nuestro personal también tiene muchas comorbilidades, ¿no? O sea, si asumimos que nuestra población, el 70% tiene sobrepeso, el 15% tiene diabetes, el 30% tiene hipertensión, más o menos, pues imagínate qué va a ocurrir con todo nuestro personal, tanto médico como administrativo, que necesitamos en los institutos o en los hospitales. Yo lo estoy viendo, ¿no? El ausentismo laboral en los trabajadores sindicalizados, sin pandemia, Marta, es hasta el 30% de no show, ¿no? Que enfermeras no se presentan a trabajar. Y
otro tipo de personal de salud, técnicos, camilleros. Con pandemia lo estamos viendo hasta el 50%. Hemos perdido camilleros, asistentes, fuerza administrativa. Yo llevo más de 3 semanas trabajando sin secretarias, no hay personal de intendencias, ¿no? Entonces, no es solo la fuerza de médicos y enfermeras, sino todo el personal que existe detrás y es necesario para operar un hospital. Claro. Bueno, pues, ¿Qué sí. piensas? Pues mira, yo me quisiera enfocar un poquito en esta cuestión del equipo de protección personal, ¿no? A ver, vamos a hacer una pausa con esto y ahorita Sí. regresamos, Malena. Gracias. Cualquier duda que tengan, sé que seguramente muchos de ustedes están sumamente choqueados y preocupados después de lo que acaban de escuchar. Y como les digo, tenemos la suerte de que Male, a quien conozco bien, nos buscó justamente para tener esta conversación, apelando a la gran necesidad que tenemos todos los mexicanos y el derecho de conocer la verdad de cómo están las cosas, para que tomemos las medidas necesarias para protegernos todos y cada uno de nosotros. Porque estamos, yo diría, me atrevo a decir, en el principio de lo que vamos a vivir. Como ustedes escucharon, Hugo López-Gatell dijo que el pico probablemente sea en junio y que por ahí de octubre estemos más o menos mejor. Lo que esto significa es que nos faltan muchas semanas, muchos meses, pero por sobre todas las cosas, algo que les he repetido muchas veces: nuestra salud es nuestra responsabilidad y eso no se le delega a nadie. Y el hecho de que otros no estén haciendo lo correcto no nos libera de la responsabilidad de nosotros y hacerlo. Con esto hacemos una pausa y volvemos. Todos tenemos el derecho a saber la verdad y tenemos la suerte de tener a alguien que está dentro y que tiene la valentía de decirnos exactamente qué está pasando con datos y cifras muy puntuales, confirmadas con diferentes fuentes como la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, cifras que han sido públicas a nivel mundial. Está con nosotros la doctora Magdalena Madero. Ella es nefróloga del Tufts University Medical Center en Boston, es jefe del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y actualmente chairman para Latinoamérica de la Sociedad Internacional de Nefrología. Nos está dando los comparativos entre doctores, insumos, enfermeras, para entender, cuentavientes, lo que les llevamos diciendo en este programa las últimas 7 semanas. Se tienen que cuidar, porque es lógico. Si ustedes voltean a ver países de primer mundo, las grandes potencias económicas, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Francia, como puede ser Inglaterra, como puede ser Japón, como puede ser China, como puede ser Corea, que han batallado. En Estados Unidos, como ustedes saben, van más de 500,000 de contagiados, más de 23,000 muertos. Imagínense que tienen los sistemas de salud más robustos del mundo y se las están viendo negras. ¿Cómo por qué creen que nosotros, con el sistema de salud que tenemos, que no es cosa nueva, no es cosa de hoy, no vamos a tener problemas? Y eso es lo que les queremos tratar de explicar el día de hoy y por qué insistimos mucho que tienen que cuidarse, que los que pueden quedarse en casa se queden en casa, los que tienen que salir a trabajar usen todas las protecciones, todas las medidas posibles, porque esto viene muy complicado. Malena, danos otros comparativos para que podamos como tener la fotografía y una referencia de dónde estamos a nivel mundial. Sí, Marta, gracias. Pues mira, te comentaba que en realidad puede ser que tengamos suficientes médicos en el país, pero no los médicos especialistas que necesitamos para combatir este tipo de pandemias, ¿no? Necesitamos estos especialistas y, como te comentaba, solamente el 30% de los egresados de las escuelas de medicina puede hacer una especialidad. Entonces, en las instituciones gubernamentales no se contratan médicos generales. Entonces, sí tenemos un déficit muy importante de médicos especialistas, que son los que tienen que estar al frente de esta pandemia, ¿no? O por lo menos estar al frente con médicos generales, pero ellos tienen que ser los líderes de estos equipos, ¿no? Claro, pero estamos hablando de este tipo de médicos, como decías hace un momento, intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, infectólogos, internistas, ¿no?
De esto, repito, no tenemos suficientes, ¿no? Y bueno, y tenemos que considerar, además, estamos tratando de sacar de circulación a médicos que tengan arriba de 60 años por el riesgo que esto implica, ¿no? Entonces ahí también estás eliminando a un gran porcentaje de los especialistas y estamos tratando también pues de aislar a aquellos que tienen contactos directos con pacientes COVID sin equipo de protección personal, es decir, aquellos o que no tuvieron acceso a equipo de protección personal o que no sabían que el paciente estaba contagiado y posteriormente se confirma el caso COVID. Entonces todos estos se tienen que ir de cuarentena o porque se infectan o porque se tienen que aislar, ¿no? Entonces, de ahí, pues, vamos a estar muy limitados. Una cosa muy importante también es el burnt out, o sea, el desgaste que existe en los médicos intensivistas ante esta pandemia, ¿no? Sabemos que después de 24 a 48 horas de estar en la terapia intensiva, estos médicos tienen mucho más riesgo de contagiarse porque están más cansados y porque a lo mejor dejan de seguir al pie de la letra las indicaciones de cómo ponerse y cómo quitarse el equipo de protección personal, ¿no? Estamos, por ejemplo, en nuestro instituto tratando de hacer unas guardias más cortas en donde entremos más a la terapia intensiva para poder evitar el desgaste en estos intensivistas. Entonces, son muchos factores que hacen que no tengamos la suficiente capacidad para enfrentar esta pandemia, ¿no? Médicos, enfermeras. Ya te platiqué de la situación de los sindicatos, de nuestro personal médico, que también es personal de alto riesgo, que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen obesidad, de la falta de especialistas, de los que se van a ir a su casa. Entonces, esto aunado a la falta o carencia de infraestructura que tenemos, pues va a resultar en que la única manera de poder con esto es prevenirlo. Yo estoy asustada que sigo viendo muchísima gente en la calle, de pronto salió en las noticias la gente en los mercados de los pescados, la gente se sigue conglomerando en los Vía Crucis, como que hay algún mensaje que creo que igual no lo estamos transmitiendo correctamente, ¿no? Y no, esa parte, igual no, Male, igual no. Yo creo que gran parte del problema es que tenemos tres discursos diferentes. Por un lado, el presidente López Obrador, y vamos a ser bien honestos y bien transparentes, diciendo en televisión nacional, abracémonos, no pasa nada, unas estampitas, yendo a mítines, juntándose con gente. Por otro lado, el subsecretario diciendo, por favor, vamos a entrar a cuarentena, distancia crítica, Susana distancia, protéjanse. Por otro lado, el secretario de Salud diciendo otra cosa, Claudia Sheinbaum diciendo, por favor, no salgan, cuídense, tratando de poner multas y restricciones. Entonces, han sido mensajes súper confusos para la población y entiendo que muchos de ustedes todavía no terminen de entender la envergadura de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, porque ciertamente hemos tenido mensajes muy complicados y francamente, para estar verdaderamente enterados, tendrías que ver la conferencia de la mañana, que medio se toca a veces el tema, no es parte de la agenda nacional como un tema prioritario y absoluto, o tendrías que ver la conferencia de López-Gatell en la noche y chutarte 1 hora y media muy compleja de láminas en donde si tienes tantito déficit de atención ya no entendiste. Y yo creo que el decir Susana distancia y convocar a la población a que por su buena voluntad y por su conciencia y por su solidaridad y por la bondad de ser mexicano, por favor, no salgan de su casa. Esa no es la forma. Hace 3 semanas que entrevisté a Hugo López-Gatell, justamente esta fue una de las preguntas clave que le hice. ¿Qué van a hacer para reforzar las reglas? Porque la verdad es que somos naturalmente muy desobedientes, cosa que hasta ahorita no hemos terminado de entender. O sea, todo esto es como una a manera de sugerencia y invitación, cuando debería de ser absolutamente una restricción para todo el país. La otra realidad es que, bueno, yo tuve la oportunidad de realizar mis especialidades fuera del país, por lo que tengo contacto con muchos médicos en Estados Unidos y en Europa, y todos los días me cuentan lo que estamos viviendo, ¿no? No contamos todavía con medicamentos específicos para COVID, no existe algún tratamiento establecido que haya probado de eficacia. Hay muchos medicamentos, ¿no? Como la hidroxicloroquina, la cipromicina,
algunos antivirales que han tenido resultados contradictorios, pero al día de hoy uno de esos medicamentos son difíciles de conseguir y dos, la evidencia no es contundente, ¿no? Entonces la recomendación, por ejemplo, de mis amigos intensivistas suizas es: necesitan especialistas, camas de terapia intensiva, ventiladores y mantener a la gente en su casa, ¿no? Entonces, necesitamos eso. La otra cosa, un punto importante es el equipo de protección personal y el costo del equipo de protección personal, ¿no? O sea, los médicos que estamos en primera línea, todos tenemos el derecho a tener el equipo de protección personal, ¿no? Yo que estoy a cargo de mis residentes en formación y siento una responsabilidad enorme por ellas y por nosotros y decir, bueno, claro, tenemos la mejor disposición de estar aquí al frente, tenemos la vocación para hacerlo, no nos vamos a echar para atrás, pero sí necesitamos este equipo de protección personal. Te voy a poner un ejemplo, Marta. O sea, nosotros aquí en el Instituto en Cardiología estamos estimando que vamos a necesitar, digamos, cuando estemos en nuestra capacidad máxima, estamos estimando que requeriremos 10,000 N95 cada semana, ¿no? Esto, si se lo traduces en pesos, es más o menos 1 millón de pesos por semana. Y esto está hablando solamente de un instituto con capacidad de ventilar a 30 pacientes, ¿no? Si tú multiplicas esto por 100, pues entendemos que no habrá recurso que alcance para poder equipar a nuestro personal de salud. Y eso no nada más es culpa del gobierno, ¿no? Esto es una carencia a nivel mundial de equipo de protección personal, ¿no? Y aquí es en donde yo también hago el llamado a la sociedad civil a organizarse, a apoyarnos, a donar y a poder tratar también de entender cómo se utiliza el equipo de protección personal. De pronto he visto señoras en el súper con las N95, ¿no? Cuando ni siquiera están indicadas para utilizarlas nosotros en ciertas áreas del hospital. Entonces también el mal uso del equipo de protección personal es algo que estamos viendo. La gente no sabe con qué tipo de cubrebocas debe salir, qué cubrebocas tiene que utilizar, ¿no? El N95 es para aquellos que van a estar en contacto directo con el paciente, que van a hacer intervenciones como intubar a los pacientes, etcétera, ¿no? Y de pronto pues ves las reventas de estos N95 en la calle en 300 pesos cada uno para que las señoras salgan al súper con ellos. Pues no, o sea, tampoco aplica, ¿no? Entonces necesitamos hacer consciente a la población y de verdad que yo los invito a sumarse a la causa que quieran, pero como sociedad tenemos que estar organizados y tenemos que apoyar. Claro, mira, aquí tengo un mensaje en Twitter de una cuentaviente. Dice que su hermano es urgenciólogo y ha tenido que buscar por fuera equipo de protección porque en el IMSS de Torreón, Coahuila, no hay. Acabamos de ver lo que está pasando con Baja California. Salió el gobernador a decir que todo este merequeteque que se armó con Eugenio Derbez y la directora del IMSS en Baja California y esto, que claro que es verdad, que están en serios problemas los doctores, que no tienen el material y los insumos para protegerse y que están sumamente preocupados por la cantidad de casos que tienen y por la fragilidad del sistema de salud público que existe en Baja California. Entonces, los estoy leyendo a todos en Twitter y me da muchísimo gusto que la gran mayoría de ustedes están entendiendo la razón por la cual estamos teniendo esta conversación, porque al frente de este programa mi responsabilidad son los cuentavientes, que son la audiencia que nos escucha, que siempre he pensado que son gente súper consciente, súper responsable, dispuesta a aprender, a abrir su corazón, a escuchar y entender lo que hoy por hoy nos está pasando. Hay otro gran grueso de la población que sigue creyendo que esto es una exageración, que no es para tanto y que todo lo que oyen en la televisión o de parte del gobierno es la verdad absoluta. Y es una pena que no tengamos más periodistas que hagan una investigación seria para publicar lo que está pasando en el sistema de salud y lo que podemos estar viviendo en las siguientes semanas. Male, ¿qué recomendación le darías a todos los que están escuchando? Hay gente que está guardada en su casa y que tenemos el privilegio, gracias a Dios, como Rebeca, como yo y como muchos de ustedes, de estar en cuarentena desde hace, ¿qué, Rebeca? 33 días. Pero desafortunadamente hay muchos otros que tristemente tienen que salir a trabajar, que de eso comen, mucha gente en el negocio informal, mucha gente que tiene la necesidad de salir y que son parte de la fuerza laboral de trabajos que son absolutamente necesarios en esta época para subsistir todos. ¿Qué hacer?
Así es, Marta. Pues mira, hay que tomar las precauciones. Obviamente, la sana distancia es una recomendación absoluta. Aunque todavía no es una recomendación, creemos, o sea, en muchos estados ya se está imponiendo, igual en muchos países, el uso de cubrebocas, ¿no? Les repito, no tienen que ser N95, pueden ser cubrebocas normalitos, ¿no? Incluso hechos en casa, pero es importante que se protejan, ¿no? Obviamente el lavado de manos es importantísimo, la desinfección de las superficies, hay ciertos protocolos que si quieres te comparto, Marta, terminando la entrevista, de cómo puedes entrar a tu casa y desesterilizarte, ¿no? Sensacional. Y pues hay protocolos que ya están bien establecidos por la OMS, por la CDC, para poderse proteger. Yo entiendo que no todos tienen el privilegio de estar en casa y bueno, pues hay que tomar conciencia. Pero si podemos aislar, ¿no?, a un porcentaje importante de la población, pues vamos a reducir, ¿no?, la cantidad de contagios y la posibilidad del colapso en el sistema de salud. 100%. Y dijiste algo muy importante. A lo largo de estas últimas semanas, que hemos dedicado gran parte del programa a educarnos con lo que estamos todos viviendo y entretenernos y divertirnos, hemos hablado con neumólogos, hemos hablado con cardiólogos, hablamos la semana pasada con Mario Fabio Márquez, cardiólogo de cardiología y justamente del Hospital Inglés, para hablar del tema de la hipertensión. Hablamos ayer con Oded Stempa, que es endocrinólogo, para hablar del tema de la diabetes. Hemos hablado de obesidad. Y todo esto, cuentavientes, para recordarles que desafortunadamente no somos un país súper sano. Por el contrario, somos una población bien enferma. Ranqueamos en los primeros 3 lugares de obesidad a nivel mundial. Ranqueamos en los 3 primeros lugares en diabetes, tanto adulta como infantil. Tenemos un serio problema de enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión. Y tristemente, las 3 que acabo de decir están en el cuadro de lo que la Organización Mundial de la Salud dice son los pacientes o las personas más vulnerables si contraen coronavirus. No significa que es más fácil que les dé, pero sí significa que si les da, eso se complique más. Cosa que nos ha explicado varias veces nuestro infectólogo Paco Moreno. Entonces, somos una población frágil de salud en general, con un sistema de salud muy frágil, y eso es una bomba absoluta para lo que podría venir. Por eso la insistencia de que cuídense mucho, quédense en casa, no salgan más que para lo absolutamente indispensable, salga solamente una persona, sigan los protocolos para regresar a su casa e higienizar y desinfectarse y desinfectar todo lo que llega a su casa, desde el delivery hasta la tintorería, lo que sea. Porque queremos de verdad en este programa que estén bien y que estén a salvo. Malena, ahora la pregunta más importante. ¿Cómo les ayudamos a que ustedes estén preparados y nos puedan ayudar a nosotros? Pues obviamente, como más nos ayudan, Marta, es tratando de estar en su casa, ¿no? Pero la siguiente cosa es, yo quisiera hacer un llamado a la sociedad a donar, ¿no? Y no nada más es donar dinero, ¿no? Se puede donar en especie, se puede donar en tiempo. Quiero platicar un poquito acerca de una iniciativa muy buena que se está organizando en México. No sé si estás familiarizada, Marta, se llama México por México. México por México es una iniciativa que ha sido impulsada por fundaciones familiares, fundaciones institucionales y corporativas, así como organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y ciudadanos. Y esto propone la activación de la ciudadanía, ¿no?, a través de alianzas y de esfuerzos para poder lograr mayor efectividad ante los efectos que está causando la pandemia, ¿no? Y entonces estos lo que son proyectos robustos y confiables para que cualquier empresa, persona u organización se pueda sumar y así podemos lograr más impacto. Entonces, los proyectos están divididos en diferentes categorías, ¿no? Hay uno de equipo de protección personal, hay bancos de alimentos, reactivación de la economía, apoyo a grupos vulnerables, etcétera, ¿no?
Y esta plataforma México por México estará disponible a finales de esta semana. Y entonces tú vas a decidir cómo te puedes sumar ahí. Y lo que es importante es que son instituciones serias. También hay que tener cuidado a quién se dona y cómo, ¿no? Las instituciones que se encuentran detrás de esta iniciativa de México por México son muy grandes, ¿no? Estamos hablando de Fundación Televisa, INCO, Citibanamex, Carso, Bank of America, UNICEF, etcétera, ¿no? Yo personalmente soy consejera médica en una asociación, una fundación nueva que se llama Convida, que nos está apoyando con la finalidad de equipo de protección personal para personal de salud, ¿no? Y entonces lo que queremos nosotros aquí lograr es pues que la gente done, pero que done a instancias que sean serias y que sepamos exactamente a dónde se va a distribuir el recurso. La población está muy escéptica de a dónde va su dinero, a dónde va su apoyo, y bueno, pues tienen razón, ¿no? Tienen razón en ser escépticas. Entonces, yo lo que les diría es, vamos con instituciones serias. Les digo, yo estoy en la parte médica de Convida, vamos a ver cómo vamos a distribuir el equipo y quiénes son las instancias que más lo requieren en ese momento. Lleva menos de 2 semanas esta asociación que en breve será fundación, y hemos logrado pues una sensibilización muy importante de la población, una gran donación. Pero les digo, está esta iniciativa de México por México, métanse a la plataforma, busquen y todas las instancias que están ahí van a estar avaladas por instituciones serias. Entonces es convidapormexico.org. Ahí pueden desde depositar a través de la cuenta de Banorte. Ahorita les pongo los datos en Twitter. Igualmente a través de Moneypool. Pero toda la información para ayudar a que los doctores estén preparados para ayudarnos a nosotros es convidapormexico.org, cuentavientes. Malena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ser tan valiente, porque no sabes la cantidad de doctores, y quiero que lo sepan, cuentavientes, la cantidad de doctores con que hemos hablado estas últimas 2 semanas es impresionante. La gran mayoría tenían mucho miedo de salir al aire, por miedo a perder sus trabajos, por miedo a causar problemas internos, por miedo a pisarle los callos a alguien. Y gracias por tu valentía, Vale, y por decirnos desde la perspectiva tuya y de todo el grupo de médicos que están en esta misma postura, lo que verdaderamente está pasando en México y lo que podemos vivir no muy lejos. Muchas gracias, Marta. Un placer y honor estar con ustedes. Muchas gracias. Magdalena Madero es nefróloga del Instituto Nacional de Cardiología. En el Instagram es Male Madero, igualmente en convidapormexico.org, y está en el Hospital ABC también en Santa Fe.